Live Unscripted. Saludos, soy el pastor Ocean Sánchez. Gracias por tomar de su tiempo para estar con nosotros. Hoy quisiera hacer una pequeña introducción acerca de Live Unscripted, nuestro tercer episodio, y es una entrevista que me hicieran mis grandes amigos Omar de Jesús y Esteban Soto, Papo, que prácticamente es sin ningún escrito, simplemente una conversación abierta entre tres amigos, y ustedes son los invitados de nuestra conversación. Así que espero que sea de mucha bendición para sus vidas y suscríbanse a nuestro canal y denos sus comentarios. Bendiciones. Hoy que se sienta en la silla caliente soy yo. Hoy me van a estar entrevistando Omar de Jesús y Esteban Sotos, y queremos darle la bienvenida a todas las que están sacando de su tiempo para escucharnos y vernos y participar. Así que de aquí en adelante, prácticamente, yo estoy bajo el escrutinio de estos dos caballeros, y de verdad que son tremendos amigos, tremendos hermanos en Cristo. Servimos en las Fuerzas Armadas, estuvimos también en el servicio militar de Cristo, y prácticamente el piso es de ellos, así que este es el momento de ustedes. Amén. Bueno, pues gracias a los dos y le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y yo creo que va a ser una oportunidad, una buena experiencia. Yo creo que va a ser, para mí, que yo lo veo como que va a suceder como part one en part two, porque yo creo que van a haber muchas preguntas. Si Papo me permite, me gustaría comenzar con las primeras dos preguntas o una pregunta. Josian, primeramente le damos gracias a Dios por ti, por Judy, por tus nenes, porque ustedes fueron de gran influencia para nuestras vidas y fueron nuestros pastores y nos guiaron en los tiempos más, los grandes retos de la vida militar y de la vida cristiana. Tú fuiste el que nos llevaste de la mano con tu paciencia, con tu amor y con tu gracia. Estoy atónito de la gracia que tú tenías hacia nosotros, y pues le damos gracias a Dios por eso. Y quisiera entender más de qué, de dónde tú saliste, de qué te fortaleció en la fe, y me gustaría entender de dónde eres, cómo entraste al ejército, y si nos puedes hablar de tu testimonio, cómo tú llegaste a los caminos del Señor, porque yo creo que de la manera que tú llegaste al Señor y de la vida como hispano, como militar, como cristiano, nos va a ayudar a contestar quizá muchas preguntas de nuestras vidas cuando estuvimos en esos tiempos. A lot of unanswered questions, preguntas que todavía tenemos que podremos entonces medir y decir, oh, ok, ahora entiendo. Eso me gustaría si nos pudieras hablar de tu testimonio. Como ustedes tuvieron también la oportunidad, ¿verdad? Casi siempre cuando hablan de mí, a mí se me hace un poco difícil, porque yo estoy acostumbrado simplemente a hablar del Señor. Cuando tiene que hablar uno de acerca de uno, Sí. ¿verdad? Es como cuando le enseñan a uno a hablar en público, que uno habla para educar a la gente, o habla para entretener, o habla para persuadir. Pues una de las cosas que cuando yo cogí el curso de hablar en público no me gustaba la persuasión, porque tú tenías que abrir tu carta de crédito, como quien dice, tu resumen, y decirle a las personas, ok, este soy yo y tengo que validar quién soy yo. Pero en verdad, pues con ustedes, pues no me siento que tengo que validar, pero para las personas pues que están escuchando, pues primeramente nosotros entramos al servicio militar porque yo diría que estaba buscando una escapada, yo quería salir. En mi familia en aquel entonces todavía somos ahora mismo 13 hermanos, uno falleció, pero era una familia grande, y nosotros éramos bien pobres, vivíamos en una barriada, y luego nos mudamos a un residencial público, y de allí casi todos mis hermanos fueron a la universidad. Teníamos promedio sobre 350, 380, éramos muy brillantes en la escuela, pero yo no me sentía que estaba como preparado para ir a la universidad. Y siempre me llamó la atención eso de jugar a los soldaditos, ¿verdad? Y jugando con rifles, pero que nunca me imaginaba que iba a poder entrar al servicio militar. Cuando
Yo y Judy nos enamoramos, fue en la escuela intermedia, nosotros nos conocimos a los 14 años y ya a los 16 yo siempre soñaba con tener una familia, yo quería tener una familia y yo le decía a Judy, nosotros nos vamos a casar y el problema era, a los 16 años nadie te va a dar empleo, no he terminado mis estudios y de alguna manera a los 16 años cogí el examen para entrar a las Fuerzas Armadas y ya cuando lo había terminado, ya casi casi, me llamaron y me dijeron, tú no puedes estar cogiendo el examen para entrar a las Fuerzas Armadas, tú tienes 16 años. Y yo digo, ¿a qué edad lo puedo tomar? Me dijo, a los 17 años. Y yo, en enero cumplo años, quiero tomarlo en enero. Y cogí el examen y lo pasé. Y me ofrecieron entrar al Navy. Y yo, no, el Navy no. Yo floto como una piedra. El agua y yo, no somos amigos. Y me dijeron, pues mira, ¿qué te gustaría hacer? Y yo, pues, a los 17 años me están diciendo que puedo entrar. Yo me sentía más que agradecido de poder entrar. A mí me podían mandar para infantería, para policía militar, inteligencia, lo que fuera. Me ofrecieron todas esas cosas y yo no sabía. Yo decía, "Pues, que yo no sé ni para qué yo sirvo". Y me dijeron, ¿te gusta cocinar? Yo digo, sé freír huevo". El reclutador me dijo, yo siempre quise ser cocinero. Embuste. Embuste, era un mentiroso. Me dijo, ustedes los cocineros, si eres cocinero, mira, vas a trabajar 4 días y 3 días libres. Y yo digo, pues entonces vamos para la cocina. Y me metí Wow. a la cocina, pero había hecho muy bien en el examen, simplemente pues eh, no es que yo supiera mucho inglés tampoco, sino que era bueno adivinando. Así que yo veía, decía, Baby Ruth, béisbol, hey, así era el examen, era más sentido común y yo pues era bueno cogiendo examen. Cuando entré a Basic Training pues tuvimos el mismo reto con el idioma, me mandaron a la escuelita de inglés y de alguna manera pues me escapé. Yo, me- yo dije, tengo que salir de esta escuela de inglés porque yo tengo que aprender inglés. Cuando me mandaron a la escuela de inglés, casi todos eran boricuas, eran puertorriqueños. Yo digo, aquí yo no voy a aprender inglés con ellos. Ah, Me la ingenié y yo dije, ok, pues yo era bien astuto, bien astuto. Yo decía, ok, ¿cómo puedo yo salirme de esta escuela? Y por la mañana temprano se me apareció la oportunidad. Yo dije, aquí está la oportunidad. A mi compañero, que era Sánchez también, que nos pusieron juntos porque él me explicaba a mí las cosas, como él era New Yorican, él era de New York, él me explicaba a mí las cosas. Y yo le dije, oye, vamos a hacer esto. Yo voy a escribir una carta eh, y tú me la vas a traducir. Porque nos habían dicho a los dos que no habíamos hecho la cama bien y teníamos que escribir por qué no hicimos bien la cama. Y yo dije, ok, mm. eso es bien fácil. Yo le voy a decir a él que yo no pude hacer bien la cama porque toda la noche estuve pensando en que tenía que ir a la escuela de inglés. Yo voy a hacer la carta en inglés, en español, y tú me la vas a traducir en inglés. Y él se va a dar cuenta que yo sé inglés. Y así mismo fue el truco. Lo hice la carta en español, él la tradujo al inglés y se la presenté como que era mi carta. Y yo era bien tramposo, yo era un buscón. Y cuando entré al servicio militar, pues como pude sobrevivir, me sacaron de la escuela de inglés, pero después venía el problema. No entendía nada. Y era Ujú. left, y si todo el mundo iba para el left, pues yo iba para el right. Y entonces cuando vino el confidence course o cuando venía el communication, shoot and communicate, ya, eso era un problema tremendo. Pero pasé el basic training sin reciclaje, ¿verdad? Y de ahí fui al AIT y entendí la escuela de cocina, me encantó, me gustó cocina. Lo que yo no sabía que era tan difícil cuando después tú entrabas y ibas a una compañía que tenía que estar tantas largas horas en el field, que tenías que estar prácticamente, a veces trabajabas 20, 21, 22 horas para dormir 3 o 4 horas para después el otro día seguir otra vez. Fue bien fuerte, pero me gustó y decidí, ok, me gustaría cambiar de MOES, cambiar me dijeron, no, aquí o te sales o te quedas cocinero para el resto de tu vida. Yo dije, bueno, pues si yo voy a ser cocinero, voy a ser el mejor cocinero que yo pueda ser. Y definitivamente me pusieron a freír huevo y fría huevo y fría huevo y fría huevo. Freí tanto huevo que de momento se dieron cuenta que yo era bastante bueno friendo huevos. Y me mandaron a freír huevos para el general, así que estaba friendo los huevos de general. Y me mandaron a diferentes, Garrison me mandaban a diferentes generales y ahí pues me enseñaron la administración y pude entender que la carrera militar pues
me interesaba, pero había algo que estaba todavía en mí y era que como yo entré a los 17, era tan joven, pues era bien inmaduro. Y entonces empecé a caer en vicios de alcohol, empezar a usar drogas y eso fue los primeros 5 años que yo no sé, por providencia de Dios, nunca me agarraron en una prueba de dopaje porque el Señor estaba cuidando mi carrera. Y en un momento cuando estaba en Arizona que me iban a mandar para Alemania, la visión mía de ir para Alemania era drogas, hashish, cerveza y Obvio. fiestas, sí, todo, iba con una mente dañada. Pero ya mi esposa tenía ya mis 2 hijos y mis niños estaban tan pequeños y cuando fui a Puerto Rico, que iba en transición para Alemania, pues la familia llega a Puerto Rico para estacionarla allá, en lo que nos daban los permisos, y mi hermano me habló del Señor. Cuando mi hermano me habla del Señor, ahí es que yo vine a ser cristiano, acepté al Señor como mi Salvador, y entonces me enviaron para Mannheim, en Alemania. Mientras voy en ese proceso de para Mannheim, yo le decía, Dios mío, ayúdame que yo pueda ir a una estación, a una unidad que no tenga que ir al fin. Y recuerdo que cuando me dieron la asignación, me dijeron, has sido enviado al Confinement Facility, a la cárcel de Mannheim, para trabajar ahí en la cocina. Y yo le pregunté, ¿y allí se va al field? Y me dijeron, no, ellos nunca van al field. Y allí fue donde empezó mi primera experiencia como cristiano. Nunca había ido a una iglesia hasta que empecé a allí en Mannheim. Y allí fue donde empezamos a crecer, empezamos a entender la Biblia un poco, pero yo diría que como en un periodo de como unos 6 meses, el Señor trajo a una misionera desde Puerto Rico y ella, en medio de la congregación, me señaló a mí y me dijo, el Señor te está llamando a ser pastor. Y ahí empezó, en verdad, en vez de empezar algo que fuera alegre, fue en verdad una crisis porque yo me consideraba una persona bien introvertida, no, ¿verdad? No, mi autoestima estaba bien en el piso y aunque ahora era cristiano, estaba bregando con muchos problemas y muchas situaciones y fue de verdad, Emociones y fue bien, bien difícil aceptar ese llamado. A Judy se le hizo bien difícil también porque éramos bien pobres, veníamos de estar luchando, tratando de levantarnos para entender quiénes éramos. Empezamos todo fue bien precoz. Ya a los 11 meses teníamos nuestro primer hijo, después al año y medio ya tenemos a nuestro segundo hijo. Todo fue bien precoz y entonces de momento, a la edad de los 22 años, el Señor nos llama al ministerio y como que fue bien difícil. Fue sumamente difícil aceptar ese llamado, pero yo entendía pues que era una responsabilidad, lo vi más como una responsabilidad y acepté el llamado. A Judy se le hizo bien difícil aceptar ese llamado porque no es un llamado para uno y no para el otro, sino que cuando Dios llama a la pareja, pues, y así fue como empezó el ministerio y empezamos a trabajar como pastores. Ya como al año se fueron todos los que estaban de líderes y parece que los únicos que sabían un poquito más de Biblia éramos nosotros y nos pusieron allí a cargo de la congregación en Mannheim y ahí fue donde los llegamos a conocer a ustedes, pero de ninguna manera éramos expertos en nada, simplemente entendíamos que teníamos un llamado del Señor y amábamos a la gente, eso sí, amábamos, nos gustaba servir y creo que en medio de todo eso, tal vez mucha gente pensaba que nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo, pero yo creo que lo más que teníamos era deseo de verdad de servir al Señor, pero mi mayor temor era como que volver atrás. No, yo no quería dejar al Señor, tenía miedo de fracasar y a la misma vez, pues yo no había terminado mi cuarto año, así que me dijeron, tú tienes que terminar tu cuarto año para reenlistar. Y yo después de 8 años, yo todavía era 4 con 8 años en el servicio militar, me dijeron, o terminas tu cuarto año o te tienes que salir del servicio militar. Y yo decía a Judy, vamos a salirnos y vámonos para Puerto Rico y estudiamos allí para ser ministros y ser pastores. Y Judy me dice, pero ¿para dónde vamos a ir a vivir? ¿A dónde me vas a llevar? ¿A un caserío? Yo digo, de verdad que no podía contestarle esa pregunta. Y recuerdo que me enviaron para el board de sargento. Y esta parte pues es la más importante porque esa fue como que mi cruce de camino. Ya me quería salir del servicio militar, pero mi primer sargento me envió
a coger el board y yo no estudié. No quise estudiar para el board. Yo fui para allá simplemente porque me dijeron que tenía que ir. Y a todas las preguntas me preguntaban cualquier cosa y yo les decía, no sé la contestación, pero la verificaré y se lo dejaré saber. Así contesté todo el board. Ya sabe cómo fue el resultado. Fulano de tal, tú eres promovido. Fulano de tal, promovido. Habían 5, todos fueron promovidos. Especialista Sánchez, usted no es promovido. Y yo, qué bueno. Y yo adentro, qué bueno. Pero mi primer sargento me estaba mirando. Y mi primer sargento me llamó. Me dijo, mañana te quiero ver con tu sargento. Me vienen a ver a mí temprano, a primera hora de la mañana. Y ya yo estaba molesto. Yo, qué día quiere ir a hablar el primer sargento conmigo. Y nos reunimos. Y nunca puedo olvidar esa reunión porque el primer sargento me dijo, tú no te preparaste para ese board. No te preparaste para esa entrevista, ¿verdad que no yo? Me dijo, tú sabes lo que es un fanático. Y yo ya sabía por dónde venía, yo me estaba molestando. Venía como a atacar mi religión, decía yo, pero como muy ignorante yo, era muy maduro. Y yo le dije, un fanático es una persona que sigue en un equipo de béisbol y no sabe por qué. Y ese me quedó mirando y me dijo como que, you're smart, but I got something for you, me dijo. Me dijo, ¿sabes qué? Yo fui hijo de pastor. Y yo te voy a decir una cosa. Si tú haces tu parte, Dios va a hacer la parte de él. Amén. Wow. Me tumbó del caballo, me dio duro y salí más molesto todavía. Pero esa voz no se me iba. Si yo hago mi parte, Dios va a hacer la parte de él. Yo dije, no me lo voy a poder quitar de encima, voy a tener que ir para el board. Y cogí el examen de cuarto año y empezó Dios a hablarme. Ahí fue donde Dios empezó a hablarme, primeramente por el examen de cuarto año, porque yo nunca había escuchado la voz de Dios, pero cuando cogí el examen y tuve que buscar los resultados, llamé por teléfono y me dijeron, tú tienes que venir, porque no te lo podemos dar por teléfono. Cuando estoy en mi auto, que voy a bajar para el centro de educación, escuché la voz de Dios y me habló en inglés. Me dijo, you pass with flying colors. Yo no entendía. Yo escuché esa voz y me emocioné, pero no entendía porque todavía no había entendido cómo es que Dios opera. Cuando subo allá arriba, la señora abre el récord y me dice, you pass with flying colors. Wow. Yo me quedé, ok. Me imagino que Dios quiere que me quede en el servicio militar. Fui al board y lo maxié y al año me volvieron a enviar y yo hice como que de 4 a 5, de E5 a E6 como en 2 años prácticamente. Y alcancé a mis peers y ya para E7 me pasé a mis peers. Y ahí pude yo entender que Dios quería que fuera pastor, pero que también me quedara en el servicio militar. Esa es una historia larga, haciéndola corta. Oye, y ya que dices eso, José, yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Se puede ser militar y también pastor? Ya sabemos que lo acabaste de decir ahí, hablaste un poquito de que pastorado, pero para los que están escuchando este podcast, ¿se podría ser militar y pastor a la vez? Y no tan solo pastor, pero líder dentro de la milicia y como tal, pues, y tener amistades que no son militares y personas que no están en las cosas del Señor. Háblanos acerca de eso. Fíjate, al principio, cuando recibimos el llamado, yo pensaba que la carrera militar no era compatible con el ministerio, o no podía entender que Dios necesitara gente dentro del servicio militar. Y esa pregunta me la han hecho muchas personas, ¿cómo tú has podido ser militar y también ser pastor? Y de hecho, hay gente que me lo han dicho retóricamente, retando, como que no se puede. Y yo les digo que sí, que se puede, porque no importa cuál sea nuestra profesión, ¿verdad? Una cosa no anula la otra, pero hay que entender cuál es el propósito de Dios, dónde Dios te quiere. Porque si Dios te quiere fuera de las Fuerzas Armadas, pues te va a llevar fuera de las Fuerzas Armadas. Pero si Dios te quiere dentro de las Fuerzas Armadas,
no hay manera que te puedas escapar de eso porque el llamado es así. El Ajá. llamado de Dios, nadie lo puede manipular porque, como dice, el llamado de Dios es sin arrepentimiento. Dios no se arrepiente. Una vez tiene un plan para ti, Él no se arrepiente y dice, ah, espérate, déjame cambiar de planes, pues ya que a José no le gusta esto, pues no, no, Él te va a llevar, y yo digo como con cuerdas de amor, porque Él entiende también que tenemos un cierto grado de desconfianza porque no sabemos lo que está oculto, no sabemos lo que nos espera y cuando estamos aprendiendo fue bien difícil, ¿verdad? Aceptar ese doble rol y como que son dos disciplinas que tienes que correr simultáneamente, porque tienes la carrera militar que ya es bastante estricta y junto con eso está ahora el ser pastor y estar todo el tiempo bajo el escrutinio y la lupa de todo el mundo, porque todo el mundo te está mirando, todo el mundo te está viendo y todo el mundo está evaluándote a ti, a tu esposa, a la familia. Se puede, pero hay que hacer el caveat de que ciertamente es bastante estrésico, es bastante mucho Y otra estrés. pregunta, José, ¿en algún momento durante esa temporada de ser militar y pastor, eh, te sentiste o pudiste ver cuál era más importante? O sea, es decir, primero soy soldado o primero soy pastor. ¿Cómo tú pudiste? Porque yo tengo amistades que dicen, no, yo soy soldado primero. Otros dicen, no, yo soy pastor primero. Y Mm, me pregunta, ¿y tú, Esteban? Bueno, yo estoy en el ejército, yo soy un soldado porque esta es mi profesión como tal, sí. pero yo prefiero balancearlo, le decía a las personas, pero what about you? Pues fíjate, cuando empieza esa guerra, porque de balances, ¿no? Temprano pude entender que la prioridad es la familia. Y la prioridad es Dios y después va la familia y Ujú. después va el ministerio, va el trabajo, pero sobre todas las cosas va Dios y la salud de uno. Porque yo no puedo amar a mi familia si no tengo salud. Así que Dios empezó a cambiar prioridades en mí y empecé a descubrir que si Dios es primero, entonces yo tengo que ser segundo en el propósito de que tengo que estar en buena salud para cuidar a mi familia. Y no había entendido eso. Yo pensaba, ok, Dios es primero y la familia segundo, pero si yo no estoy allí, la familia. Entonces empecé a entender que mi relación con Dios y mi relación conmigo es lo más importante para entonces yo poder ser un buen esposo, para poder ser un buen padre. Pues primero tengo que tener una buena relación con Dios. Ujú. Cuando entendí eso, entonces le puedo decir a mi esposa, mientras yo esté agarrado de Dios, tú no tienes de qué preocuparte. Si me aflojo de Dios, las cosas van a estar bien malas. So, Porque yo es sé quién yo un, soy. Yo sé quién yo so- soy y no hay nada bueno en mí. Pero mientras yo esté agarrado de Dios, entonces entendimos que si alguna vez teníamos que tomar una decisión entre el ministerio y el trabajo, primero que nada sería la salud de mi familia, la salud emocional, ¿sabes? Mi esposa sería mi primer ministerio. Y eso pues me dio un balance para entonces poder poner las otras cosas en perspectiva, porque si el ministerio es importante y el servicio militar es importante, y sucedió en una ocasión que Judy enfermó y ella se puso tan y tan enferma que yo dije, mi prioridad es cuidar de ella. Y recuerdo que fui a mi primer sargento cuando todavía estaba en el servicio militar y mi primer sargento hizo algo que yo nunca me lo hubiera imaginado. Él me dijo, vas a llenar una forma 31, una día interior para que cojas, te vas a ir de vacaciones, vas a coger 30 días y no me vas a llamar, ni quiero que me busques, yo solamente te voy a poder llamar para saber que estés bien, pero no quiero que nadie te moleste, vete y atienda a tu esposa. tremendo líder. Tremendo, tremendo líder. Yo no lo podía creer, yo decía, wow, ¿cómo poder entender esto? Y me dejaron tranquilo. A los 30 días, él me dice, vuelve otra vez para el trabajo. Y cogió el lift y lo rompió delante de mí. Wow, no te lo charge. Yo me quedé como que, me Wow. dijo, That dijo, is esta, outstanding. esta is on me, como dice.
Wow. Esto es ¿sabes? Lo más importante es tu familia. Entonces que en eso que acabas de decir, tú pudiste establecer como una tabla de índice donde Ujú, Dios primero, tu familia, ujú. tu salud, todo eso. Entonces el ministerio y luego la iglesia y al final el trabajo. Sí, Correcto. eso fue lo que pude entender lo que acabas de decir, ¿verdad? Sí, exacto, en ese mismo orden, porque también Wow. tenemos unas responsabilidades sociales, ¿verdad? Que tenemos que llevar a cabo y tenemos un ministerio que llevar a cabo. Pero en cierto, de la manera en que más lo capté, era cuando alguien moría. Cuando alguien muere, quien te va a llorar por mucho tiempo es quién? Tu familia. Familia, tu familia. Oye, José, y en ese método que usaste, ¿no tuviste ningún conflicto? Por ejemplo, de decir, o ya sabes, ya tú estableciste ese estándar. Ujú. Primero yo, Judy, los niños, tú sabes, mi salud, el ministerio, la iglesia y el trabajo. So, ¿no tuviste persecución, no tuviste algún conflicto donde te dijeron, tienes duty hoy, pero también sabías que tenías, como pastor, tenías que estar allí? So, ¿qué tú hacías? Interesante que tú dices eso, porque mi trabajo, pues como cocinero, llegó un momento donde trabajaba 12 días corridos y 2 días libres. O sea, era 12 y 2. Así que estaba trabajando un domingo sí y un domingo no. Y pues no podía estar en la iglesia y llevar a cabo, ¿verdad? Mis responsabilidades. Pero era de entender entonces que no es que el trabajo era más importante que la iglesia, sino que el trabajo es importante por causa de mi familia. ¿Me entiendes? Porque mi trabajo me ayuda a sostener a mi familia. Y cuando tú Ajá. pones esas prioridades en orden, entonces todo cuadra. Entonces, el ministerio tiene que entender que yo tengo esta limitación y entonces uno pues trata de no frustrarse y decir, ok, estas son mis limitaciones, porque el ministerio también puede ser algo bastante demandante, pero hay que entender que otra vez, la familia es primero y tengo que proveer para mi familia. Y como que de todo tiempo, cuando tú tienes esos balances, entonces pues no, sí que uno quisiera dar más y entregarse más, pero si tienes esas limitaciones, debe todo el mundo también de aceptar que, ok, tenemos un pastor, un ministro que va a estar en tiempo parcial. Y como bien dijo el pastor Rick Warren una vez, los héroes del Evangelio son los pastores que están trabajando parcialmente para el Señor, porque ellos tienen su trabajo, aportan a la sociedad, aportan para su familia y con todo y eso todavía siguen trabajando para el ministerio. Sí, oh, tremendo, tremendo. Gracias por compartir eso, Sí, Omar. oye, José, y uno siempre ha observado a través de nuestra vida, hemos visto que las familias de los pastores, muchos, no todos, pero muchos, han tenido retos al, 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 al ser familia de un pastor, los hijos especialmente. Han tenido un reto, quizá unas perspectivas diferentes y los challenges, los retos que hay de tener un padre que es pastor. Entonces tenemos en otro lado donde niños, los hijos de familias militares tienen un reto porque los padres son militares. Por un lado, un reto de vivir una vida militar y el impacto que tiene en la familia. En otro lugar tenemos el impacto de ser pastor y el impacto a la familia de ser un pastor que tiene mucho trabajo en la iglesia, muchos retos. Tú tuviste los dos, el balance, pero ¿cuál fue? ¿Cuál fue la motivación? ¿Cuál fue? ¿Qué te pudo ayudar para balancear las dos? Porque son fuertes. Militar, familia, el impacto a la familia por ser militar, el impacto a la familia por ser pastor. Wow, eso es un reto increíble. ¿Cómo tú te pudiste sostener emocionalmente los retos? Porque sé que tuvieron que haber muchos retos emocionalmente en tener esos dos sombreros,
pastor y militar y padre y y los hijos. ¿Cómo pudiste tú Yo creo que lo más importante perseverar en ese challenge? ese challenge, para mí, mirando para atrás, yo diría que lo más importante, y no quiero sonar espiritual, al contrario, quiero decir que es que no sabía. Y como yo sé y sabía que no sabía, no tenía otras herramientas, tampoco tenía mentores que pudieran decir, ok, mira, este es el camino que tienes que ir. Y gracias a Dios siempre aparecía gente buena, pero yo lo que hice era utilizar lo único que sabía. Tenía la Biblia y me metí en un cuarto a orar y ayunar. Me tuve que meter a orar y ayunar y decir, Dios mío, tú me llamaste a esto y quieres que me quede en el servicio militar, pero yo no sé ni entrar ni sé salir y yo necesito que, ¿verdad? Que tú me des entendimiento. Y empecé a orar, empecé a ayunar y empecé a pedirle al Señor mucha guianza, mucha dirección. Pero entonces me encontré pidiendo casi siempre lo mismo. Me llamó mucho la atención el Evangelio de Juan y me llamó mucho la atención las cartas de Juan y empecé a enfocarme en el amor. Y yo le decía, Dios mío, dame mucho amor, porque si tengo amor, el amor todo lo cree, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta. Y empecé a pedir mucho amor y después me di cuenta que hacía falta sabiduría. Entonces, pues sí, Salomón, sí, yo decía, Juan, el apóstol Juan, hablaba mucho del amor y Salomón hablaba de la sabiduría. Y como yo era joven y no entendía mucho las cosas, empecé a pedirle al Señor, dame mucho amor, dame mucha sabiduría, pero también lléname de tu Espíritu Santo porque no puedo hacerlo solo. Y eso fue todo el tiempo orando lo mismo. Yo creo que ya tenía el Señor enzorrado, que de alguna manera Él me dio a mí, en verdad, eso, me dio amor, me dio mucha sabiduría y creo que uno de los dones que me dio fue palabra de sabiduría para poder ministrar en esa área. Y después empezamos a ver milagros tremendos en nuestra propia casa, pero de cierto que fue bien difícil cuando llega el momento de poder criar a tus hijos en el Evangelio, el ser pastor, el que estén bajo la lupa todo el tiempo. La gente puede ser muy cruel, aún dentro de las mismas iglesias con los propios hijos de los pastores, porque creen que ellos tienen que vivir a cierta expectativa, que ellos tienen que estar a cierto nivel. Mira, y en la realidad es que si a mí me dieran a escoger y yo decir, ok, Josian, tienes opción de ser hijo de pastor o de quedarte en tu casa, yo me quedo en casa. Si es cuestión de que el llamado dependía de uno llenar una aplicación, nadie se ofreció de voluntario, ninguno de los hijos de pastor se ofreció de voluntario para ser hijo de pastor, porque lo agarró de sorpresa, los agarró, ellos no tuvieron nada que ver, no tenían nada que ver en la decisión y de momento ahora tienen un rol que ellos les cayó encima prácticamente, ellos no escogieron eso, no escogieron ser hijo de pastor. Y creo que fue una de las cosas más difíciles, ¿verdad? El poder equipar a tu familia y decir, ok, somos ahora un equipo ministerial. Pero ya cuando ellos fueron creciendo y eran más jóvenes, yo dije, ok, vamos a jugar este juego, vamos a jugarlo bien. Yo soy el pastor cuando estoy en la iglesia. No se atreva a nadie a llamarme pastor en casa. Yo en casa no soy pastor. El juego es cuando nosotros nos bajamos en la iglesia, allí soy pastor. Y ustedes no me van a llamar papi, me van a llamar pastor. Pero a la que nos montamos ya en el auto, estamos en el auto y vamos para casa, ya yo dejé de ser pastor. Ahora yo soy papi, ¿ok? ¿Jugamos el juego? Ok. Y eso fue lo que nos ayudó a separar esos roles, porque yo definitivamente tengo que poner orden en mi casa, pero volviendo a la pregunta que tú dijiste, yo creo que lo más importante es, tú tienes que buscar unos resultados. ¿Qué te está dando resultado y qué no te da resultado? Buen punto. Porque la Biblia dice claramente, consideren sus pastores y miren cuál fue el resultado de la vida que ellos vivieron. Y el resultado de nuestra vida son nuestros hijos. ¿Qué han salido de nuestros hijos? ¿Me entiendes? Yo creo que eso es, si fuera yo a medir mi vida espiritual, sería nuestros hijos. La gente dice, ¿para dónde se ha ido el tiempo? Yo digo, mira a tus hijos, a ver a dónde se ha ido el tiempo. Ujú. Eso es Porque es verdad. el fruto de nuestros esfuerzos. Pero es claro y es obvio con esa contestación de que el Señor te estaba sosteniendo. Pero también es bien claro que tú no lo hiciste con tu propia inteligencia y con tus propios esfuerzos. Tú te rendiste al Señor y Él te sostuvo. Ahí, yo creo que eso es lo que yo puedo entender y yo creo que ese es el ejemplo para nosotros, que el rendirnos y depender del Señor
es lo que nos va a llevar a través de las pruebas, a través de la vida. Pero es el rendimiento completo al Señor, porque con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Y yo veo ese ejemplo de que tú te rendiste al Señor porque dijiste, yo no sabía cómo lo iba a hacer. Ujú. So, te rendiste, le diste tu vida al Señor y el Señor te recompensó porque el Espíritu Santo te sostuvo y tuviste un impacto grande en tu familia y en todas las personas que pasaron por tu vida en el servicio en la iglesia. Sí, una de las lecciones que yo creo que más tuve que aprender fue escuchar a Judith, escucharla, entender que somos un equipo, que no es que el llamado es de Josian, Ujú, y sí. en una ocasión, públicamente, el Señor, recuerdo que en uno de esos problemas que siempre uno tiene tratando de cuadrar todo, tuvimos una discusión y ella me dijo, aquí el que eres pastor eres tú. Y yo digo, pero es que yo no puedo ser pastor si tiene que ser con mi esposa. Y nada, terminamos ahí como que tuvimos esa conversación y recuerdo que al otro día teníamos un servicio que era por allá en Alemania, yo creo que era por allá por Frankfurt, y entonces en el medio del servicio había una hermana misionera que había venido a Alemania de Puerto Rico, y ella está predicando, y en ese mismo momento Judy se para ir al baño, y mientras Judy está en el baño, la predicadora para de predicar y me apunta a mí y me dice, ponte de pie. Y yo, ok, aquí vamos. Me Ujú. dice, ¿sabe que el Señor tiene un llamado para usted para ser pastor, verdad? Y yo, amén. Me dice, ¿dónde está su esposa? Y yo digo, ya acabó de salir para el baño y ahí mismo que ya viene entrando. Y el Señor le habla a Judy y le dice, pero delante de todo el mundo le dice, tú también eres pastora y no digas que no lo vas a hacer. Wow. Fueron ese tipo de experiencias, ¿me entiendes? Que nos fueron moldeando a nosotros como que nuestro carácter y nuestro temperamento. Pero entonces yo tenía que aprender a empezar a escuchar a mi esposa, porque yo todavía era bien joven, ¿sabes? Todavía no entendía el valor de verdaderamente que fuéramos equipo. Y, y recuerdo que cuando en una ocasión, pues tú puedes ser inteligente, como dice Omar, tú puedes ser inteligente, pero si Dios no te guía, y yo insistía, queremos comprar un terreno porque nos vamos a salir del servicio militar y queremos tener un terreno, y estaban vendiendo terrenos en la Florida. Y yo recuerdo que yo decía, mira, todo cuadraba, tú sabes, tú sacas números, haces análisis y queríamos comprar el terreno. Y no teníamos para el pronto, pero decidimos comprar el terreno en la Florida. Y Judy, no, a mí no me suena bien esto, no, que si esto y si lo otro. Y yo, no, pero que mira, que por lo menos vamos a tener un terreno. Y bueno, al fin y al cabo, casi literalmente tuve que hacer que ella firmara el documento. Y ella me dijo, yo no estoy de acuerdo con esto, allá tú, pero nosotros no vamos a hacer ni un solo pago en ese terreno. Y yo dije, no, no te preocupes. Yo pensaba, ella va a cambiar de opinión después. Al poco tiempo, como a las 2 semanas, salió que era un fraude. Y toda la gente que habían dado depósito perdieron su dinero y lo que estaban era vendiendo pantanos en la Florida. Wow. Cuando yo me entero de esa noticia, ahora tengo que venir para atrás a decírsela a Judy. Y yo dije, ya voy a dar un tiempito para ver si, a ver cómo lo acomodo. Te lo dije. Y cuando le dije, y lo primero que vino me preguntó, oye, ¿cuándo es que se supone que hagamos el primer pago? Y como los cristianos no se supone que mientan, yo le dije, no tenemos que hacer el pago. Tú eres profeta, Judy, tú eres una profeta, no hay que hacer pago. No tenemos que hacer el pago. Nunca más. Y me quedo mirando, ¿qué pasó? Le digo, era un fraude y mucha gente perdió su Wow. dinero. Y me dijo, ¿cuál fue la famosa palabra? Te lo dije, te lo dije. No debimos de invertir en eso. ¿Y tú crees que después de ahí en adelante me atrevía yo a llevarle la contraria? Mm, ¿No? Porque entonces Dios empezó a hablar y ella tenía unos dones diferentes a los míos. Los dones de ella podía ver las cosas venir, podía ver la gente, podía discernir los espíritus, podía tener visiones, poder ver cosas. Yo no veo nada. A mí, cualquier persona viene y me dice cualquier embuste, yo también, pero a Judy no se le puede mentir. A Judy, ella puede ver el espíritu, puede ver la persona, dice, esta persona es así, así, así. Y yo, pero chica, dale una oportunidad, ¡pam! Así mismo era. Así que fue esa calibración de poder
ser pareja y estar en el ministerio requiere mucha calibración, requiere mucha negociación y en verdad aceptar que somos un equipo de trabajo. Y yo lo veo que sí, que fue una de las gran mentoras de mi familia, como de Melissa. O sea, ella fue su primera pastora, ¿me entiendes? Aunque sabemos que no era ella la que estaba ahí en el púlpito predicando, pero ella fue el modelo espiritual de Melissa como mujer de Dios, como ser una mujer en el hogar, cómo cuidar a los hijos, cómo cuidar a su esposo. O sea, ella siempre estaba ahí y pudimos verlo hasta el día de hoy. Melissa siempre lo dice, ¿entiendes? Que para ella, Josian y Judy fueron la carpeta, o sea, el libro, la Biblia. O sea, que ustedes fueron el libro de la Biblia. O sea, que la gente dice, esos son ángeles de Dios. O sea, ustedes nos enseñaron verdaderamente a cómo acoplar nuestra personalidad como tal, ¿sabes? Melissa y yo. Y yo siempre digo que si tú quieres ser feliz, escucha a tu esposa. Muy bien. Y si quieres ser más feliz, haz lo que ella diga. Porque si tú sabes que tu esposa está conectada al Señor, ella no está haciendo nada para hacerte daño a ti ni para tomar provecho, sino para poder seguir la fundación y seguir con lo que Dios tiene para con uno. Wow, qué tremendo, Josian. Sí, ¿no? Y ustedes también fueron tremenda bendición para la vida de nosotros, después de tantos años volver a encontrarnos y ver que los verdaderos amigos no lo determina ni el tiempo ni el espacio. Nosotros queríamos en verdad servir, no teníamos todas las herramientas, pero era como un proyecto en formación y creo que Alemania fue para nosotros esa base La de universidad, entrenamiento. de espiritual como tal. Sí, Sí, pero de que Salieron, sí, volviendo nuevamente a la pregunta, definitivamente mi preocupación siempre ha sido de que hace falta en las Fuerzas Armadas más hombres y mujeres cristianos que puedan hacer del ejército su carrera, pero que también del ministerio puedan llevar a cabo, porque donde quiera que hayan seres humanos y militares va a hacer falta líderes espirituales también. ¿sabes qué, Josian? Hablando tú acerca de lo que acabas de decir, de hombres y mujeres dentro del servicio militar para ministrar, cuando tú fuiste a Alemania, recién convertido, yo creo que tu primer ministerio fue, pues, como dice la Biblia, estuve en la cárcel y me visitaste, tuve hambre, me diste de comer, ¿sabes? Tuviste literalmente trabajando en una cárcel viendo a hombres y mujeres de todas clases y tal vez eso el Señor te estaba moldeando, Mm. ¿sabes? Entonces estabas ahí dentro de ese ámbito secular, militar, y tal vez el Señor te revelaba. Entonces, bregar con dos delincuentes como este servidor y ya Omar ya estaba ya rendido ante los pies del maestro, pero yo venía con unas actitudes sí. mundo y entrar en ese campamento del ejército del Señor como militar, porque ya uno viene siendo transformado militarmente de civil a soldado. Pues como tal, ¿sabes? Yo vengo en una transacción, en un proceso, entonces tener ese choque con Omar de Jesús, ¿sabes? Que me habló del Señor, entonces él con su sabiduría y con su Mercedes-Benz a 100 millas por hora, llevarme ahí a la iglesia y entonces mostrarme a los pastores Josian Sánchez y Judy Sánchez. O sea que tácticamente era un ambiente que verdaderamente tú podías ver el amor de Dios y cómo el Señor estaba transformando pues mi vida. Y pues me imagino que Omar, no sé qué tú opinas, pero yo creo que fue algo muy interesante tenerte a ti, Josian, como pastor y tú, Omar, como espía, liaison, scout del ministerio que estaba ahí para poder alcanzar
a Esteban, a Carlos Ramos y a todos los que pasaron por allí, tú sabes. A Rubén, que le, le hablamos de la iglesia, de cuando él llegó a Mannheim. No, sí, yo lo que a veces yo pienso y miro, wow, Ocean tuvo que tener mucha paciencia conmigo. Y yo miro para Tengo que atrás. admitir que ustedes me hacían orar más. Sí, yo sé. Pero fíjate, con todo en el contexto de lo que acabamos de hablar, en verdad, este, el ser cristiano y pastor en el ejército es un campo evangelístico, Ujú. Muy correcto. porque esa era una de las preguntas que yo te iba a hacer, José. En este campo evangelístico, como pastor, el tipo de congregación que tú tuviste era bien fluido, entra y sale, entra y sale. Ujú. PCS, PCS, PCS in, PCS out. Era constante. Era un campo evangelístico porque la gente, tú sabías que se iban a ir. Iban a tener órdenes y se iban a ir. Pero es un campo evangelístico porque o presentaron mucho fruto o no presentaron mucho fruto, o entraron y salieron. No podemos decir que la semilla no se sembró en cada una persona que entró en ese templo. Esa semilla estuvo en cada persona, respondieron o no, pero ese campo evangelístico, eso no era una responsabilidad que tú tuviste. Tú tuviste un campo evangelístico donde personas de todos los caminos de la vida entraban y salían y fueron impactados y la semilla fue. Y lo que esperamos es que aún los que no se vio fruto en total, que se fueron para otros lugares, así como cuando el Espíritu Santo se llevó a Stephen para el desierto a predicarle el Leucono, así que se dice. Ujú. Y él pues El llevó grupo, el sí. evangelio a su tierra, que no Claro, sabemos, pero es un campo evangelístico y wow, la cantidad de personas, americanos, hispanos, que fueron al servicio, al Christian Servicemen Center ujú, y al servicio de español fueron muchos, porque tú predicaste en el Christian Servicemen Center también en inglés, eso claro, también impactante, personas de habla inglés, pero la cantidad, estamos hablando entre miles, y ellos pues fueron a esparcir el evangelio. claro. A veces esto fue un tremendo challenge, pero tú estabas donde exactamente el Señor te quería, para que la administrara a toda la gente y todos esos fueran a su lugar. Sí, Y fíjate, fueron eventos bien organizados por Dios. sí, sí. Hay una persona y yo creo que quiero que lo pongan en oración. La persona que me hubiera gustado ver o ver cómo está fue Bruce Meléndez. Imagina que iba a decir Bruce. Sí, yo me he quedado con eso en mi corazón de todos estos años, porque se invitó a Bruce a la iglesia y él recibió y esa semilla fue planteada y él tomó su vida militar completamente separada, tú sabes, en su vida, en su carrera militar. Yo sé que estuvo por allá por Alaska y eso, pero siempre lo tengo en mi corazón. ¿Qué habrá pasado con Bruce Meléndez? Y yo espero que el Señor, si está sirviéndole, gloria a Dios, si no le está sirviendo, que todavía a cualquier momento, sí, el Señor lo alcance. Ahí lo tiene, papá. Bruce Bruce Meléndez. Meléndez. Find Sí, him in Facebook. Ah, qué en bien. Facebook. Como dice Omar, qué bueno sería volver a reconectar con muchas de estas personas. Sí, Y parte de esa responsabilidad misma, en mi sentir, era de que si nosotros teníamos que partir e ir a la guerra, teníamos que estar preparados para ir y volver, pero también teníamos que estar preparados por si no volvíamos. Y Ujú. era una dura realidad que tuve que aprender y en medio de ese proceso de ir aprendiendo, pues nosotros no íbamos mucho a funerales. Y yo recuerdo que en una ocasión, pues yo estaba como en ese celo de buscar más de Dios. Y recuerdo que mi jefe al comedor vino con un pie
eh, prácticamente que estaba cojeando, estaba con unas muletas, y yo lo veo y le digo, ¿quiere que ore por ti? Y yo sé que él no cree en nadie, no cree ni en la luz eléctrica, pero yo lo hice intencionalmente. Yo le dije, ¿quiere que ore por ti? Y él me dijo, no, 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 yo dije, voy a orar por ti como quiera. Y le agarré el pie y oré y le dije, Señor, sánalo. Y él era de nacionalidad mexicana. Y de momento él siguió caminando y yo lo miro y empieza a firmar el pie. Él no sabe que yo lo estoy viendo, empieza a firmar el pie. Y al otro día llega sin las muletas. Y yo lo estoy mirando me estoy riendo y él me está viendo y él sabe a lo que yo le voy a decir. Y yo digo, qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Y él no dijo nada, siguió por ahí sin darle la gloria a Dios. Pero son misterios que Dios va haciendo porque nos está entrenando a nosotros. Al otro día, él viene para donde mí y me dice, oye, Sánchez, yo quisiera que tú fueras conmigo a un hospital a orar por un amigo mío. Y hablando de eso mismo que ustedes están diciendo acerca del evangelismo, muchas veces tú hablabas con una persona y no sabías si la volvías a ver. Ujú. Pero yo recuerdo que una vez estábamos repartiendo tratados por allí por la comunidad, en el exchange, y recuerdo haberle dado un tratado a una persona en ropa civil, y él lo recibió, lo miró y se sonrió, pero no dijo nada. Y cuando mi jefe me lleva al hospital de Landstuhl, y yo voy entrando por allá, a la puerta está este hombre sentado esperándonos. Y brincó y dijo, qué bueno, los estaba esperando. Y yo me quedé como que, ok, esto es diferente. Y cuando lo miro, era esa persona. Él era un primer sargento que estaba en una de las unidades en Spinelli. Y entonces era él. Y él me dijo, yo quiero que oren por mí, porque tengo un dolor. Y de su gaveta saca un poco de aceite. Quiero que me unjan y que oren por mí. Y yo me quedé, yo vine preparado para orar por él y él es el que tiene el aceite, así que él tiene que tener fe. Y oramos por él. Y recuerdo que en ese momento él está orando, pero de momento se vira y habla con su esposa y le dice, mi amor, quiero pedirte perdón por todo el mal que yo te he hecho. Y ya completamente el cuarto cambió completamente de lo que estaba pasando allí. Mm. Y aquella mujer que estaba a los pies de él bajó la cabeza y le dijo, ya no es importante, ya todo eso ya ha pasado, yo te perdono. Mm. Y yo podía cortar el silencio en ese cuarto con una navaja. Y él se vira y le dice, si el Señor me sana, vamos a ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Wow. Yo dije, ok, no sé, porque me está trayendo el jefe mío a un escenario que no estaba preparado. A él lo operaron y estaba comido de cáncer. Mm. Llegaron para San Antonio y falleció. Y, y para mí fue tan chocante porque nosotros en el servicio militar no estábamos tan acostumbrados a tener que estar cerca de gente que estaban a punto de fallecer. Pero a la misma vez también estábamos tal vez ministrando a personas que le quedaban poco tiempo. Y eso me hizo verdaderamente asumir una responsabilidad más seria todavía con respecto a que en cualquier momento el Señor te podía llamar a cualquier evento. Ustedes fueron primer sargento y sargento mayores, sargento mayor, y ustedes saben que en cualquier momento el día le podía cambiar. Ustedes podían tener un día magnífico y el día poder cambiar. Y había que estar preparado para eso. O sea, tu día puede cambiar en cualquier momento. Estás preparado emocionalmente, espiritualmente para eso. Y esa fue una de las lecciones bien fuertes, me dio bien duro. Yo dije, Impactante. pues, tengo que estar preparado, tanto espiritualmente como también emocionalmente. Pues Pero sí, es bien impactante, ¿verdad? Y uno no sabe al nivel que no ha impactado gente. Este, no lo va a saber. Bueno, cuando estemos ante el Señor lo vamos a saber. sí, El es Señor nos va a imposible, revelar es todas esas cosas imposible, de las eso es lo bueno personas del que han sido ministerio de los militares, impactadas. que es imposible tú medir tu efectividad con métricas.
¿sabes? No puede ser por el número de gente, ¿sabes? Tú no hay manera de tú medir tu ministerio a menos que sea en base a resultados. ¿Cuál ha sido el resultado? Ujú. Sí, imagina, como dice Omar, tú sabes, la cantidad de personas que pasaron por ahí, los que se mantuvieron en contacto contigo y los que se han quedado en contacto. Me imagino que tú, al mirar, ¿sabes? Por ejemplo, yo digo, wow, Carlos Ramos se quedó como pastor, Teresa Ramos, su esposa, o sea, que han sido personas que han venido del ministerio del Christian Servicemen Center y han permanecido esa legacía que tú sembraste como tal. Pues cada uno de nosotros cogimos nuestros rumbos diferentes y como dice Omar, el reto para ti como tal, ¿sabes? Pensando cómo yo puedo bregar esto. Y la última pregunta que yo te voy a hacer es que podrá ser, ya que no estuviste ahí, o sea, por ejemplo, no estás como tal debajo de un templo pastoreando, pero ¿será ese llamamiento, esos dones irrevocables, has sentido que se te han ido? Porque sabemos lo que dice la palabra en Romanos, que esos dones son irrevocables. ¿Has sentido tú haberlos perdido porque no estás debajo de un templo como tal, pastoreando, dando ejemplos a miembros, etcétera? ¿Cómo te sientes, José? Pues fíjate, qué bueno que tú haces esa pregunta porque tan reciente como el domingo pasado, una hermana me hizo esa misma pregunta, Mm. pero ella la hizo bajo un momento donde estábamos en el servicio el domingo y ella sintió ese gran deseo de hacer algo para el Señor. Ella había sido pastora por muchos años y ahora no estaba pastoreando por situaciones bastante lamentables, pero ella no estaba pastoreando y ella me preguntó a mí, ahora que tú no eres, que no estás pastoreando, ¿cómo tú puedes negociar eso de que no estás pastoreando y el llamado que Dios tiene contigo? Yo le digo, la razón por la cual yo tengo paz ahora que no estoy pastoreando es porque lo que yo estaba predicando me sucedió. Llegó el momento en que tuve que tomar una decisión entre el ministerio y la salud de mi esposa. Y la decisión era difícil, pero una vez se toma la decisión, es la correcta. Decidí mejor atender a mi esposa. ¿Por qué? Porque ella estuvo allí atendiendo a mucha gente cuando mucha gente posiblemente no entendían todo lo que estaba pasando. Y la razón por la cual, y cuando le expliqué eso a ella, me dijo, no quiero que me malinterpreten, no quiero tampoco que tú creas que no entiendo lo que me estás preguntando. Pero tan reciente como hacía como 2 meses atrás, vino una señora de la nada, yo no la conozco, en otro servicio anteriormente, hace como un mes, vino una señora y me habló de parte del Señor, me dijo, todavía el Señor no ha terminado contigo. Y yo digo, bueno, pues hay que entender que hay temporadas. Tú tienes que entender que Exacto, exacto. son temporadas. O sea, si tú estás pasando por una temporada difícil ahora mismo, disfrútala, disfrútala. ¿Por qué? Porque va a cambiar. Si algo aprendimos de la vida militar es que lo único que es consistente son los cambios. Eso es así. ¿Te gusta algo ahora? Como decían del clima en Texas. Si no te gusta el clima en Texas, espera un momentito, él cambia. Oh, yes. Sí, sí. Entonces tenemos que tener esa flexibilidad de que el Señor entiende por lo que estamos pasando. No creas que Dios está ajeno a lo que está pasando, a lo que está dentro de ti, lo que está en tu familia. Todo es parte de, no está fuera del programa, está dentro del programa. Todo es parte de. Y sabes qué, Sí, Josian, gracias a Dios que tú mencionaste eso de pastorado y tuviste que tomar la decisión que tomaste, que la salud de Judy era primordialmente primero, porque yo me encontré en esa situación. Yo estaba pastoreando un ministerio hispano aquí en Alabama y llegó el COVID y ¿te acuerdas? Yo te llamé a ti porque yo estaba pasando por una depresión súper brutal, estaba pasando por unos momentos
emocionales que por más de 50 años llevaba cargando unos procesos que estaban ahí ocultos. Entonces llegar y ver a mi esposa Melissa postrada en la cama por 11 meses, ¿sabes? Y yo decía, pero Señor, entonces la iglesia, la gente, no, que tiene que estar aquí, Dios es primero, la iglesia. Entonces Melissa, pues, ahí me dijo, papo, ¿qué es primero? ¿Qué nos enseñó José a nosotros primero? Y ella ahí con su enfermedad y con su cuestión que tenía. Me dijo, ¿por qué tú no llamas a José? Porque yo sé que haría José. Y tú como líder en el ejército, tú tomaste decisiones, tú hablaste con tu jefe, papo. Habla con José, porque me encontré isolated, me encontré que no podía, porque la presión de todos lados. Y cuando te llamé y tú me dijiste lo que acabas de decir, que tuviste que tomar la decisión que el ministerio o Judith, la salud de Judith, porque el amor de Dios, tú no lo pusiste en el lado, sí, tú seguiste amando y sirviendo al Señor, pero la familia, y eso fue lo que yo pude aprender de ti cuando tomé esa decisión y puse la carta de renuncia al senior pastor y todo, fue como una carga que se fue. Eso fue una cosa que digo, ¿qué pasó aquí? Entonces como que como que el cuarto se alumbró, como yo digo, estaba en NVG goggles y de momento ¡puf! Llegó la luz y como que pude ver todo, entonces pude dedicarle con tiempo más a Melissa, entonces poder ir a terapias, entonces pude yo escapar de mis 50 años de terror, pude buscar ayuda secular, como los doctores, porque todo el mundo era, no, que tienes que orar, tienes que ayunar, sí, estoy haciendo todo esto, pero no está pasando nada. ¿Sabes? Sí, tú me dijiste que no tenía mucha fe y tenía que dejar las pastillas, pues trataba de aumentar la fe y dejé las pastillas y como que las cosas se pusieron peor. O sea, esto no era que yo podía hacer apretar el dim button de la luz, de subirla o bajarla, que si tenía fe o no tenía fe. Claro que tengo fe, pero era que tenía un problema psicológico que estaba ignorándolo porque después que salí de la institución del pastorado de José Sánchez y de otros líderes, pues entre otros, no, que eso no es así. No puedes usar pastillas, no puedes, eso de ir al psicólogo, al psiquiatra, eso no es de Dios, eso es satánico. Pero cuando yo me rompo un brazo, yo estoy orando y me rompí un brazo, tengo que poner un yeso, un Tiene tornillo. que ir al doctor. A mí me desgarré el músculo, estoy orando y yo oraba para no caerme y romperme algo, pero me caí y me rompí algo. O sea, y cuando llegó el momento de bregar con la situación de las emociones, no quería entrar ahí porque ya estaba ese tabú que eso no era de Dios. Pero cuando tú hablaste conmigo y me hablaste de tu testimonio, de lo que te pasó a ti, que también me pasó a mí, y yo dije, oh, wow, tenemos algo en común. Entonces ahí yo pude trabajar esa situación. Así que gracias por haber expresado eso. Porque a los audientes, mire, si usted tiene algo, usted hable y busque ayuda en todas las partes, porque especialmente de un pastor que sea, que tenga la experiencia como tal. Y si alguien le dice a usted, no vaya a un doctor de psicología o de psiquiatría, pues mire, no escuche a esa persona nada. Salga, huiga, porque hace falta. Porque si usted tiene el COVID, usted va a ir al doctor para que le ponga la inyección o la pepa o lo que sea. Si tiene un hueso roto, usted va a ir al doctor para que le ponga un yeso o lo que sea. Así que si tiene algo aquí, busque la ayuda porque están ahí para ayudarle. Me gustaría añadir algo. Claro, sí, amén. Y yo creo que es apropiado Uh-huh. en el contexto de lo que acaban de decir.
El otro día yo leí un versículo que me impactó mucho, un versículo simple, Job 2:10. ¿Tomaremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? Mm, Me impactó porque a través de las dificultades, a través de la dificultad que estamos llevando a cabo ahora, como tú dices, buscar ayuda de un doctor, de un psicólogo, aceptaremos de Dios lo bueno solamente y no lo malo. Cuando aceptamos la temporada, el season, el tiempo que estamos viviendo, estas cosas que a veces podemos decir, está fallando mi fe, no me está funcionando, no veo resultados. Es en esos tiempos, que podemos ponerle tiempos malos, es donde podemos entonces tener una sola alternativa, porque no hay otra alternativa. Es completamente, completa dependencia de Dios cuando en los tiempos malos, en los ujú, tiempos difíciles. Aceptaremos solo lo bueno de Dios y no lo malo. Y no era que Dios quería cosas malas para nosotros, pero como en la vida de Job, dejó que sucedieran ciertas cosas. Y Job se agarró de Dios y dependió de Dios y pues, sabemos los resultados. En nuestras vidas tenemos temporadas, nuestra vida militar, los ministerios, el trabajo federal, las vidas, las carreras de ahora, pero todas son una temporada. Y el Señor quizás nos tiene para ministrarle a 3 personas o a 100, no importa. Bajo esa temporada que Dios nos ha llevado a ese lugar, a Mannheim o donde sea, cumplimos con lo que el Señor quería que se llevara a cabo. Para las personas que van a oír este mensaje, la vida militar sí puede ser un campo evangelístico ujú. donde el Señor te puede usar para impactar a muchas vidas. Uno vea los resultados o no. Eso se lo dejamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe cuándo dejar que esa semilla brote. Y cuando me refería a la cantidad de personas que han entrado y salido, el punto que yo observo es que yo creo que va a ser bien impactante en algún día es cuando las personas, cuando vayamos a la presencia del Señor y el Señor nos lleve con él, nos arrebate con Él, vamos a ver tantas personas que fueron impactadas por estos ministerios del campo evangelístico del ejército, que no es número, es el gozo que vamos a recibir cuando veamos a Bruce Meléndez allá. Cuando yo vea a Bruce Meléndez, I'm gonna break rank. I'm gonna run. Yo voy a correr y le voy a darle un abrazo a Bruce Meléndez que no lo voy a soltar. Ese es el impacto que yo estoy hablando de que podemos llevar a cabo en las temporadas, en los seasons que el Señor nos ha llevado. Sí. Son nuestros amigos y familias y que veteranos que escuchen esto. La vida militar puede ser un trabajo y puede ser tremendo campo evangelístico, pero algo en esa temporada el Señor tiene para nosotros. Cuando nos retiramos, cuando yo me retire de ahora, yo dije, y pude hacer esa transición fácil porque dije, esa temporada acabó. Ahora comienzo una temporada nueva. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé, pero estoy con la expectativa de lo que el Señor tiene para mí. Something is going to happen. Él tiene otra obra, otro trabajo para mí. So yo voy a buscar where he is working, donde él está trabajando, y me voy a unir a donde el Señor está trabajando, a su voluntad, y podemos impactar a otras personas. O simplemente una temporada para nosotros recobrar, recuperar, pasar por tiempos de salud difíciles, pero todavía nos podemos arreguindar, podemos poner toda nuestra dependencia del Señor, pase lo que pase. Ujú, Como Pablo decía, no importa lo que esté pasando alrededor, lo importante es lo que esté adentro, what's inside. Tú sabes que eso nadie te lo puede quitar. So, es algo de depender más del Señor y de to look forward to, con esa esperanza. Mira, son tiempos, estamos envejeciendo, vamos a tener otro season, que esta temporada ahora va a ser una nueva temporada que el Señor
nos va a llevar. No se ha acabado, como dice José, el Señor todavía no ha acabado contigo. There's a new season. Para ti, Papo, hay otro season para ti y para mí también. Amén. So, hay que mirar con esa expectativa y mirar atrás los tiempos evangelísticos, los tiempos hermanos y esperar que cuando estemos en el Señor nos vamos a encontrar con Bruce, nos vamos a encontrar con Martín Dávila, Amén. con toda esa gente y los vamos a ver y eso lo que va a causar es un gozo y una apreciación de la gracia de Dios que nos va a motivar a alabar y glorificar al Señor por las cosas que ha hecho, porque van a ser increíbles. Ujú. De esa manera es que yo lo miro. Amén, amén. Martín Dávila le está sirviendo al Señor fielmente. Sí, Anda por allá, por Texas también. sí, 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 está muy bien, gracias. Wow, qué bonito. sí. Pero José, tú has sido the cornerstone de este servidor y de Omar de Jesús. Y queremos darte gracias, queremos honrarte siempre. Y sabemos que tu amistad y el amor para con nosotros es real. Y, Gracias. Al Señor siempre damos la gloria en todo. y te pedimos perdón por todos los dolores de cabeza que te dimos. Ya en la cruz del Calvario fue pagado el precio, así que Y si te debo dinero, pues, Omar de Jesús, págale esto él por mí. pague. Sí, yo de verdad que le digo a toda nuestra audiencia que si están específicamente en el servicio militar, continúen hacia adelante. La vida es cosas buenas y malas pasando a la misma vez. No es que es solamente lo malo o lo bueno. Todo el tiempo estamos bregando con cosas difíciles y cosas bonitas también. Pero al final, cuando ya termina nuestra carrera militar, tenemos que transicionar. Cuando ya somos veteranos, tenemos que transicionar. Si tenemos que ir a buscar ayuda y tratar tratamientos, yo soy el primero en que ir a buscar ayuda. Tengo un testimonio de que hace como un mes atrás, bueno, para 2 meses, me dieron de alta después de 7 años de estar trabajando con mi caso de PTSD, mi psiquiatra, mi psicólogo. Yo soy bien transparente en cuanto a las cosas mías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es nuestro testimonio. Nosotros tuvimos que ir a buscar ayuda, tuvimos que bregar con estas situaciones que nos pasaron a nosotros. Y no es anormal, no tiene nada que ver con espiritual. Lo que tiene que ver es que necesitamos entender que siempre Dios va a poner gente buena para ayudarnos, donde quiera que vayamos, siempre va a haber gente buena para ayudarnos. Y mi psiquiatra me dijo, te vamos a dar el alta porque tú te has aplicado muy bien. Y yo, ok, qué bien. Yo pensaba que uno se quedaba en veterano ahí recibiendo terapia hasta la venida de Cristo. Pero me dijeron, no, me dieron el alta. Y yo, ok, después de 7 años, ¿qué significa? Que si usted tiene problemas de salud mental, si usted necesita cualquier ayuda, si usted necesita aplicar para sus beneficios para veteranos, seguro social, mire, aquí tenemos un grupo de personas y nosotros tenemos un grupo de recursos que los podemos ayudar, pero lo más importante es tratar su salud. Cuide su salud, cuide su familia, cuídense ustedes. Apreciamos estas temporadas cortas, largas, como estemos, pero esta es la razón por la cual estamos aquí nosotros, para ser amigos y tienes compañeros en el camino. ¿Algo más, Omar? Papo, No, antes de concluir. para concluir, podemos siempre decir ese corito, si no hubiera sido por el Señor. Amén. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Amén. Yo sé que yo no canto bien, pero Papo, tú tienes tremenda voz. Sí. So, yo sé que tú Mi tú alma puedes se cantar el tema. hubiera perdido. Ay, dale. Ay, Sí. no, estaremos aquí hasta mañana. Gracias a ustedes, compañeros. Los bendecimos. Bueno, Gracias por todo. Dios los bendiga y saludos a Melissa, saludos a Judy. Son parte del grupo también, eso no nos Claro. olvidamos que Claro. fueron de impacto también en nuestras vidas, las dos. Live, unscripted.